Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sistemas Dinámicos para la Economía. Hoy vamos a continuar con lo que dejamos en el vídeo anterior de filtros. En el vídeo anterior estuvimos viendo los filtros desde un punto de vista teórico, matemático. Hoy lo vamos a ver desde un punto de vista práctico a través de la aplicación Octave. Octave es una aplicación que que es gratuita, os la podéis bajar de la página oficial. Y bien, pues aquí tiene aquí tiene una sección de comandos y aquí de editor, es decir, para hacer los scripts correspondientes. A ver lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es, primer momento, en la línea 3 a calcular, vamos a definir una serie y la vamos a definir de 400 valores y vamos a poner que es un seno de va a ser sí, un seno de 2pi por el tiempo que sí, dividido entre 100, es decir, va a tener una frecuencia angular de 2pi partido por 100, es decir, de un periodo de 100. Vamos a tener un periodo de 100, es decir, cada 10 instantes de tiempo comienza un ciclo nuevo, ¿de acuerdo? O sea que el periodo es 100 y por tanto la frecuencia es 2pi partido por 100. Y, o sea que va a ser una señal de periodo 100 y aquí aditivamente, vamos a poner un seno 2pi dividido entre 3 de periodo 3. De periodo 3. ¿Vale? Y vamos a añadirle un ruido con una varianza pequeñita para que no distorsione mucho, que esto sería una normal, el comando es nrom rnd medida 0, desviación típica 0,2, perdón, de varianza 0,2 y luego 1,1 que es un escalar, que sería un escalar. Entonces aquí estamos generando esta serie, que está compuesta. Es una combinación, es una serie que tiene un periodo de 100 y tiene un periodo de 3. Y las dos frecuencias, por tanto, dominantes serían frecuencias angulares, serían 2pi entre 100 y 2pi entre 3. Entonces aquí con plot x, aquí lo hemos hecho un bucle para 400, entonces aquí con plot x la dibujamos. Entonces vamos a ver cómo queda. Entonces este script es seno de 3m, entonces vamos a la ventana de comandos, damos seno de 3m y entonces nos dibuja nuestra serie. Esta sería nuestra serie, que como veis veis que está compuesta por ciclos de 100 periodos. De aquí a aquí es 100 más o menos, de aquí a aquí es 100, es decir, puntos de la misma fase están 100 periodos y luego tiene oscilaciones rápidas que son de 3 periodos. Son de 3 periodos. Y luego tiene incluido un ruido blanco. Hemos incluido un ruido blanco. Entonces, bien, aquí podríamos filtrar la serie. Es decir, podríamos querer ver el ciclo que tiene esta serie, lo que es si es una serie económica, aquí tendría un ciclo económico y luego hay un componente irregular que viene dado por el ruido y viene dado por la frecuencia más alta, un periodo más bajo de T3. Es decir, esta serie que la tenemos muy dentada, pues a lo mejor quizá nos interesaría eliminar la parte de ruido y las frecuencias altas, todos estos picos, y quedarnos con la serie solamente de filtro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un filtro eh, de paso bajo, es decir, que deje pasar las frecuencias bajas y elimine las frecuencias altas. Y un filtro como un filtro de esa naturaleza, puede ser una media móvil de orden 3, que es la que vimos que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Entonces, vamos a ver entonces,
vamos a aplicar un filtro de una media móvil de orden 3, entonces la función h, que es la función de respuesta al estímulo del filtro, es un tercio, un tercio, un tercio. Entonces la serie filtrada sería, la serie filtrada, como vimos, es la convolución de la función de respuesta al estímulo, al impulso, perdón, la función de respuesta al impulso, la convolución de h por x, por la serie que hemos definido. Entonces vamos a ver que realmente es, para cada periodo de tiempo, es hacer la media de tres valores, del periodo actual, del periodo anterior y del periodo anterior al anterior, ¿vale? Entonces eso se puede construir, se construye técnicamente con la convolución, ¿vale? Con la convolución que ya lo hemos visto antes, ¿no? Que es una media móvil de orden 3, ¿vale? Entonces, si quitamos de aquí el plot, entonces vamos a ver la serie filtrada. Vamos a ver la serie original y la serie filtrada. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos son los que os he dicho antes. Aquí guardamos el cambio en el script y aquí volvemos a poner ejecutar. Y entonces aquí vamos a obtener efectivamente en azul la serie original y la serie filtrada es la que está en rojo. Entonces lo que nos está haciendo es eliminar las frecuencias altas. No deja pasar las frecuencias altas, deja pasar las frecuencias bajas. Entonces nos quedamos con el seno realmente. Bueno, que hay pequeñas oscilaciones, pero eso son debido fundamentalmente al ruido más que a la frecuencia correspondiente al periodo 3. ¿Vale? Entonces aquí nos queda la serie más o menos limpia de la frecuencia asociada, como digo, al periodo 3. Es decir, para frecuencias angulares 2pi dividido entre 3. ¿Vale? Entonces tenemos ese efecto. Entonces, ¿cómo podemos ver en primer lugar que la serie X tiene esas dos frecuencias asociadas al periodo 100 y al periodo 3? ¿Cómo podemos verlo? Vamos, ¿cómo podemos ver que esos son los periodos o las frecuencias asociadas a esta serie? Pues lo podemos hacer en el dominio del tiempo y podemos hacer lo que sería la transformada de Fourier en términos discretos. Entonces, la transformada de Fourier en términos discretos tendríamos la ganancia realmente de la transformada de Fourier en términos discretos. La transformada es FFT de X, de la variable, de la serie, perdón, FFT de X. Entonces, si queremos lo que es el valor absoluto o el cuadrado, aquí nos da el valor absoluto, entonces aquí ya en Y estamos metiendo la ganancia. La ganancia de la transformada de Fourier de X. Entonces tenemos aquí el espectro realmente. Tenemos el espectro de esa serie. Entonces borramos aquí el plot, comentamos aquí el plot de X y el plot de Y. El plot de filtrado, perdón, lo teníamos aquí. Entonces vamos a ver que la transformada, la función de ganancia, la dibujamos aquí en plot. Entonces vamos a ver para las frecuencias 2pi entre 100 y 2pi entre 3, vamos a ver ganancias muy altas. Entonces esa es la estructura de la serie en términos de frecuencias. Bien, lo vemos. Guardamos aquí y entonces volvemos a ejecutar el script y tenemos que efectivamente esta es la función de ganancia. Entonces para frecuencia, esto sería en 2pi dividido entre 3, 2pi dividido entre 3, que sería la frecuencia angular, tenemos una ganancia de 200. Esta serie está compuesta por esta frecuencia de 2pi, que este sería el componente irregular, y aquí tenemos el componente cíclico, que sería 2pi dividido entre 100, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos... No, este sería 2pi dividido entre 3, este es el componente cíclico de 100, 2pi dividido entre t igual a 100, entonces sería una frecuencia muy baja,
es decir, sinuosa, es lo que queremos mantener, y este sería el componente asociado a t igual a 3, que es una frecuencia más alta. Periodo más bajo, frecuencia más alta. Entonces, queremos eliminar esta parte. Entonces, ya vimos que eso se puede eliminar. Con una media móvil de orden 3. Entonces, lo vemos. Cerramos aquí. En el capítulo anterior vimos que un filtro de media móvil de orden 3 tiene la ganancia de este filtro es esta. Es decir, para frecuencias exactamente de 2/3 de pi, anula, no deja pasar ninguna, y las frecuencias bajas, es decir, para periodos altos, es un filtro de paso bajo, deja pasar las frecuencias bajas, es decir, los periodos altos, que es lo que nos interesa. Entonces, la nuestra estaría por aquí, entonces 2pi tercios, entonces esa la anularía y entonces, bueno, pues tendríamos que el filtro hace su cometido, ¿no? Aquí vemos la ganancia. Bien, podemos ver en Octave. Entonces podemos ver la función de ganancia del filtro. Entonces simplemente lo que habría que hacer es la función de ganancia del filtro sería ponemos aquí una variable, un vector columna de 3 componentes, un tercio, un tercio, un tercio, y lo que hacemos es calcular la función de ganancia de ese filtro. Entonces lo calculamos aquí, FFT de H. En la primera componente un tercio, la segunda componente un tercio y la tercera un tercio. Y luego para los demás 0, hasta 400, ¿no? Para los demás 0. Entonces calculamos aquí la transformada de Fourier discreta y aquí la ganancia. Entonces, y solamente cogemos los 200, la mitad de los valores. Entonces vamos a ver que la ganancia es la que acabamos de ver en pizarra. Entonces, bien, eliminamos esto, el plot, no sé si había otro plot por aquí, no. Entonces aquí ponemos el plot de la ganancia, ¿vale? Entonces nos va a salir la que hemos visto anteriormente. Bien, guardamos y tendríamos claro, efectivamente, tendríamos la función de ganancia que para 2/3 de pi anularía y para 2pi entre 100, por ejemplo, dejaría pasar la mayor parte. 1 significa que deja pasar todo, 0 significa que no deja pasar nada. Y luego tiene aquí un lóbulo que hasta pi pues aumenta un poquito la ganancia. Bien, pero con este filtro nos aseguramos, tal como lo hemos visto en el dominio de la frecuencia, que la parte oscilatoria rápida de alta frecuencia la va a eliminar. Bien, y ahora podemos ver el espectro de la serie filtrada y de la serie no filtrada. De la serie original, vamos. Entonces, la serie original es X, entonces el espectro, habíamos visto, aquí hacíamos el espectro y lo representamos gráficamente. Y entonces ahora, esta es de la serie original X, y entonces ahora vamos a ver el espectro de la serie filtrada. La serie filtrada estaba aquí, sería filtrado, que es la convolución de H con X, y entonces, bien, pues en Z filtrado introducimos la norma, el módulo de la transformada de Fourier en términos discretos, aunque bueno, hay un matiz. Nosotros hemos hecho la transformada de Fourier en términos discretos. Esto es la FFT, es la transformada rápida
de Fourier, que es lo que se utiliza es un algoritmo de cálculo de las transformadas de Fourier, ¿vale? Pero bueno, el resultado es el mismo, evidentemente, no puede ser de otra forma. Entonces, aquí en la variable, en el vector z filtrado, introducimos el módulo de la transformada de Fourier, discreta de Fourier, en términos discretos de Fourier, de la variable filtrada, que la llamamos filtrado, y lo dibujamos. Entonces con el hold on vamos a dejar los dos gráficos simultáneamente y vamos a ver que la frecuencia asociada al periodo 3 se va a anular. Entonces lo vemos gráficamente. Ejecutamos, primero grabamos y ejecutamos. Entonces tenemos aquí que efectivamente en rojo aparece el espectro de la serie filtrada y en azul aparece el espectro de la serie no filtrada. La roja deja pasar prácticamente en su totalidad, está superpuesta la frecuencia baja, una de las dos componentes de nuestra serie que hemos creado artificialmente, y sin embargo el pico correspondiente a la frecuencia alta, el filtro lo ha borrado. Lo veis aquí en rojo, que la ganancia aquí es prácticamente 0, tal como veíamos en la función de ganancia del filtro, como no puede ser de otra forma. Y eso en términos en el dominio del tiempo, esto es en el dominio de la frecuencia, es lo que hemos visto al principio. En el dominio del tiempo, si queréis lo repetimos, en el dominio del tiempo lo que vemos es el gráfico de X en el dominio del tiempo. Comentamos aquí esta y aquí descomentamos esta, y entonces tendríamos en el dominio del tiempo, y aquí comentamos esta. Entonces, si guardamos, ponemos aquí, ejecutamos seno de 3, y el gráfico que hemos visto antes exactamente en el dominio de la frecuencia equivale a este que es en el dominio del tiempo. La roja es la serie filtrada, en donde elimina, como hemos visto al principio, elimina el componente rápido, el componente de la frecuencia alta asociada a un periodo bajo igual a 3, y mantiene el ciclo, la onda, la frecuencia, mantiene la frecuencia del periodo t igual a 100 que habíamos puesto. Como veis, esta es la serie filtrada de la media, aplicando un media móvil a la serie sin filtrar. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un like. Si tenéis alguna pega me la podéis hacer llegar a través del canal, y bien, pues para aquellos que no os hayáis suscrito, bien, pues os invito a que os suscribáis a este que será vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.